¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a la Sociedad de Jóvenes. Recuerden seguirnos en Instagram, YouTube y en Facebook. Bueno chicos, ustedes saben que lo más importante en todo culto es la oración. Así que acompáñenme a orar. Querido Dios y Padre Celestial, nosotros te damos gracias y bendecimos tu nombre en todo momento, Señor. Gracias por esta nueva semana que tú nos has brindado, Padre Celestial, por este nuevo mes que ha llegado, Padre de la Gloria. Te pedimos, Señor, en tu santo nombre, que seas tú bendiciendo los hogares y las naciones que necesitan más de ti. Han pasado tantas situaciones durante todo este tiempo, Señor, pero tu mano jamás nos ha soltado. Que seas tú añadiendo gracia y sabiduría en nuestros corazones y en nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno chicos, presten mucha atención que el tema va a estar súper interesante. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy.
descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar con el estudio de la palabra, pero no sin antes poner este tiempo en manos de Dios para que Él sea direccionando nuestras vidas, para que Él sea dándonos esa sabiduría que necesitamos, abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, y estar siempre dispuesto a recibir la palabra con mansedumbre y reverencia. Así que yo lo invito a orar. Cerremos nuestros ojos en reverencia a nuestro Señor. Oremos. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tenemos, mi Dios, de exaltar tu nombre, de alabarte, Señor, pero sobre todo de estar ansioso, Señor, de escuchar tu palabra, mi Dios, que hables tú a nuestras vidas, Señor, y que seamos guiados, Señor, por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a comenzar con el estudio de la palabra. La semana pasada comenzamos con el estudio sobre los 10 mandamientos, de lo cual estudiamos el primero. El primero decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hoy día vamos a estudiar el segundo mandamiento, que lo encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo número 20, y vamos a leer desde el versículo número 4 al versículo número 6. Dice así la palabra del Señor. Éxodo 20, versículo 4, 5 y 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, dice el Señor. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Bueno, este segundo mandamiento habla directamente sobre la idolatría, que el Señor está prohibiendo la idolatría. ¿Qué es idolatría? Idolatría es rendirle tributo a un ídolo. Ya se ha hecho por una imagen, por una estatua, por una escultura de oro, de piedra o de cualquier otra forma que el hombre le quiera dar. Es rendirle una reverencia e inclinarse ante ella. Y eso es lo que Dios está prohibiendo, que el hombre no se incline hacia esta adoración de ídolos. Bueno, y el primer punto que nosotros vamos a topar es la idolatría en forma de imágenes, lo que el Señor está prohibiendo. Y esa es la primera forma de idolatría, es adorar a las imágenes. Eso es lo que el Señor prohíbe. Dios prohíbe rotundamente la adoración a imágenes, a esculturas, a todas esas cosas que el hombre ha fabricado. Pero ¿por qué Dios prohíbe? Dios prohíbe que el hombre comience a inclinarse, a pedirle, a reverenciar estas imágenes. Mire, Dios no quiere que el hombre, que sus hijos, su creación, nosotros, los creyentes también, nos inclinemos hacia una estatua. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y el que lo adora al Señor debe adorarlo en espíritu. Mire lo que dice Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario que le adoren, pero en espíritu y en verdad. El Señor es espíritu, el Señor nadie lo ha visto jamás. Entonces nadie puede crearse una imagen, una semejanza de retrato como para poder decir que Dios está presente en esa estampilla o en esa estatua. Mire, no es necesario para buscar a Dios poner una imagen o una estatua o una estampilla en el cuarto para saber de que Dios me está escuchando. No es necesario poner un madero y colgarlo en la sala de mi casa para saber que Dios me está escuchando y que Dios está al lado mío. No es necesario colgar cualquier imagen
estampilla o algo en la puerta de mi casa para saber que Dios está cuidando mi casa. Porque Dios es espíritu. No hay ni una forma, ninguna manera que nosotros podamos adorar a Dios en base a imágenes. Ni siquiera podemos hacer imágenes de Dios mismo, ni de Jesucristo mismo. Acuérdense que en los tiempos de Jesucristo no habían cámaras fotográficas. Jesucristo era Dios encarnado, Dios hecho hombre. Pero ¿cómo el hombre se inventó una imagen para querer adorar? Porque realmente ellos no conocen a Dios. Cuando el hombre tiene una cercanía con el Señor, conoce a Dios, sabe quién es Dios y sabe las cosas que le agradan. Y comenzamos a hacer su voluntad y a respetar y a obedecer sus mandamientos. Entonces el Señor prohíbe esta forma de adoración a través de las estampillas, de las estatuas, de los maderos, de muñecos de yeso. El Señor no habita en eso. El Señor no está presente ahí. Dios es espíritu. Si yo doblo mis rodillas en mi cuarto o en la sala o en el lugar donde yo esté, el Señor está presente porque el Señor es omnipresente, el Señor es omnipotente y el Señor es omnisciente. Quiere decir que el Señor está en todos lados. El Señor todo lo conoce y el Señor todo lo puede. Entonces, no está Dios representado en una imagen, en una estatua o en un madero. Dios no está representado así. Ni siquiera se debe adorar a los ángeles, porque el libro de Hebreos 1:14 dice que los ángeles son espíritus enviados para los que van a heredar la salvación. No hay motivo para heredar nada de lo que está en los cielos, ni siquiera los ángeles. Ustedes se acuerdan allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, en el verso 10, ¿qué es lo que dice la Biblia en esa parte? Cuando el apóstol Juan recibe la revelación del Apocalipsis y el ángel se le acerca y le habla al apóstol Juan. Mire lo que dice. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorar. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Mire lo que le dice el ángel al apóstol Juan cuando el apóstol Juan quería hacer reverencia ante el ángel. Le dijo, yo soy consiervo tuyo, no me adores. Dios es digno de adoración, mis hermanos. Dios es el único digno de adoración, de rendirle toda la pleitesía, toda la gloria y toda la honra, porque eres el creador de los cielos y de la tierra. Él no está representado por imágenes, ni por estatuas, ni por yeso, ni por nada. Dios es espíritu y los que se le acercan deben acercársele y adorarlo en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, Dios prohíbe la adoración a las imágenes y a los ídolos. Esa es la primera forma de adoración, la adoración a imágenes y ídolos. Pero también hay una segunda forma de adoración, a la idolatría. Y esto es la obstinación. ¿Usted sabía que la obstinación es como idolatría para el Señor? Bueno, si no lo sabía, vamos a descubrirlo a través de la Biblia. Yo le invito a abrir su Biblia en el libro 1 de Samuel, capítulo número 15, en el versículo número 23. 1 de Samuel, capítulo número 15, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sabe que el profeta Samuel está hablando al rey Saúl aquí? Yo le voy a leer este mismo versículo en una versión diferente, en la versión La Palabra de Dios para Todo, que es un poco quizás más entendible. Dice así el mismo versículo bíblico que leímos, 1 Samuel 15, 23. Negarse a obedecer es tan malo como la brujería, lo que acá dice como la adivinación. Ser terco es la palabra obstinado. Obstinado y terco son sinónimos.
Ser terco y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Mire que la obstinación es como un pecado de idolatría para el Señor. ¿Ya se había imaginado que una persona obstinada, que una persona terca, por así decirlo, una persona cerrada, es como que para Dios estuviera haciendo reverencia a ídolos? Es como idolatría, dice el texto bíblico. No sé si ustedes se acuerdan de la historia del rey Saúl, que el rey Saúl fue desechado de ser rey porque desobedeció la orden del Señor. ¿Cuál fue la orden del Señor? Vamos a estudiar a este personaje, al rey Saúl, y vamos a aprender un poco de lo que él desobedeció, qué cosa su forma de ser y su carácter eran, y cómo se comportaba él ante Dios y ante el pueblo. Veamos lo que dice el verso número 3 de 1 Samuel 15. El Señor le da una orden a Samuel para que se lo transmita al rey Saúl. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pechos, vacas, ovejas, camellos y asno. La orden que Dios le había dado prácticamente al rey Saúl era que extermine al pueblo de Amalec. Pero, ¿por qué Dios quiere exterminar a este pueblo? ¿Será que Dios es malo? De ninguna manera. Dios es un Dios bueno y misericordioso. ¿Quién era Amalek? El pueblo de Amalek era aquel pueblo que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, en medio del desierto lo atacó por la espalda. Y ustedes saben que con los hijos de Dios nadie se mete. Entonces Dios tenía una cuenta pendiente por haber atacado a Amalek al pueblo de Israel por la espalda. Entonces, el pueblo de Amalek era un pueblo muy idólatra. Era un pueblo que adoraba también imágenes, ídolos, pero también hacían sacrificios humanos. Entonces, Dios les dio bastante tiempo para que se arrepientan. Desde que salieron del desierto hasta el tiempo del rey Saúl pasaron una buena cantidad de tiempo y ese pueblo nunca se arrepintió. Entonces, Dios manda exterminar a este pueblo y se lo da al rey Saúl como orden para que el rey lo hiciera. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl desobedeció. Saúl desobedeció la orden del Señor. Mire lo que dice el versículo número 9 del mismo 1 Samuel 15. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y el ganado, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Miren lo que hace el rey Saúl. Es un rey obstinado, un rey que, por decirlo, era terco. ¿Sabe qué significa la palabra obstinación? La palabra obstinación significa el mantenimiento excesivamente firme de una idea. Mire, el mantenimiento excesivamente firme de una idea o intención o una posición. Generalmente poco acertada. Eso significa obstinación. Y esto es sin tener en cuenta otras posibilidades. Esto era el rey Saúl, era una persona muy obstinada. Siempre quería hacer lo que él quería, o más bien, lo que el pueblo quería. Entonces, el Señor le dice que extermina al pueblo. ¿Pero qué hace el rey Saúl? Perdona al rey de Amalek, el rey Agag. Y el pueblo perdonó lo mejor del ganado para ofrecerlo al Señor. ¿Y cuál es el problema de Saúl aquí? Que Saúl, como líder, como como él gobernaba al pueblo de Israel, siendo el primer rey que el Señor había escogido por petición del pueblo, entonces el rey, el rey Saúl comienza a escuchar la voz del pueblo y no escuchar la voz de Dios. Y ahí hay un grave, pero grave error, y uno de los peores errores que puede cometer un siervo de Dios: obedecer más la voz del pueblo que la voz de Dios. Leímos el versículo número 9, que el rey Saúl perdonó al rey de Amalek, Agag.
Miren lo que dice el versículo número 20 del mismo. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gat, rey de Amalec, y he destruido a los amalecistas. Mire que Saúl estaba tan, pero tan cerrado en su pecado, podría decirlo, de obstinación, que el Señor lo ve como idolatría, que él pensaba que estaba obedeciendo. Imagínense, alguien puede estar en desobediencia con el Señor y aún creer que estaba obedeciendo. Esa es una persona obstinada. Creer firmemente de lo que él creía. Como decíamos que era la palabra obstinada. Dice que yo obedecí, dice, pero ¿cuál fue la orden del rey? La orden del Señor. Leemos el versículo 3 de nuevo. Dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y el que extermine. Dios quería exterminar al pueblo de Amalec por ser un pueblo idólatra, un pueblo malo. Y mire lo que decía el primer mandamiento, que Dios castiga a la idolatría. El verso 20 el capítulo número 20 del libro del Éxodo dice que Dios es fuerte y celoso y visita la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Él hace misericordia a millares, a los que aman y guardan sus mandamientos. Pero el pueblo de Amalek no estaba guardando sus mandamientos, seguía sumergido en la idolatría, por eso el Señor tuvo que exterminarlo. Esas son las consecuencias de la idolatría en cuanto al pueblo de Amalek. El Señor tuvo que castigar al pueblo de Amalek rayéndolo, pero el rey no lo hizo. El problema de Saúl, que Saúl escuchaba más la voz del pueblo que la voz de Dios. Como decíamos antes, hay un grave, pero grave error cuando quizás un líder o en la casa, en un padre de familia, escucha más lo que dicen en su contorno que lo que Dios dice. Usted sabe que nada está por encima de la palabra de Dios. Y si Dios le había dicho, extermina al pueblo, extermínalo. Él tenía que obedecerlo. Nosotros no podemos cuestionar las órdenes de Dios. Aunque parezcan difíciles de obedecer, hay que obedecerlas. Claro que en este tiempo el Señor no nos va a mandar a exterminar a nadie, no nos va a mandar a matar a nadie. Eso eran otros tiempos, en los tiempos cuando el pueblo salió de Egipto. Ahora nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha es contra potestades, contra todos gobernantes de las tinieblas y todas esas cosas que hay. Imagínense. Entonces, el problema de Saúl es que Saúl estaba desobedeciendo y él pensaba que estaba obedeciendo. ¿Sí? Dice lo que el Señor me dijo, dice. Y Samuel, mire lo que le dice Samuel en el versículo número 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire qué tan cerrado estaba el rey Saúl, tan obstinado que pensaba que estaba obedeciendo. Pero el rey Saúl también tenía esto que se dejaba guiar por lo que el pueblo decía. El rey Saúl como que no tenía un liderazgo firme. En vez de confiar en Dios, él confiaba en el pueblo. En vez de esperar la respuesta de Dios, esperaba la respuesta del pueblo. Él esperaba y se dejaba guiar por lo que el pueblo decía. Mira el versículo número 24 del mismo 1 Samuel 15. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Saúl recién se da cuenta que él estaba en problemas, había pecado. Él había pecado porque había escuchado la voz del pueblo. Amados hermanos, amados jóvenes que son líderes, siempre un líder es el que guía, pero bajo la dirección de Dios, de Dios. Las decisiones que se toman son basadas en los principios y los parámetros de Dios. Miren lo que le pasó al rey Saúl por escuchar la voz del pueblo. Pero esa no era la única vez que Saúl escuchaba solo la voz del pueblo. Saúl tenía ya por
este problema de no obedecer a Dios. Confiaba más en su pueblo. Mire lo que pasó en 1 Samuel 13:11, cuando estaba en guerra con los filisteos. Retrocedamos una página nomás y podemos ver esta historia del rey Saúl que nos llama mucha la atención. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micat. Y el verso 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. El rey Saúl, en esta guerra que tenía con los filisteos, pasó lo mismo. Quizás Saúl no entendía algo. Saúl no entendía algo de que él pensaba que las batallas él las ganaba por su fuerza. Y como veía que el pueblo se le iba desertando, cada vez tenía menos pueblo, él optó por presentar un sacrificio a Jehová cuando él no era el llamado a presentar el sacrificio. El llamado era presentar, era Samuel. Cuando ustedes puedan leer la historia desde el capítulo 13, el capítulo 14 y el capítulo número 15 de 1 Samuel, que habla de la desobediencia de Saúl y cuán obstinado era Saúl en cuanto a la obediencia del Señor. Él no podía obedecerlo porque él temía, era el pueblo. Mire que en un versículo también que estaba leyendo, en el pasaje bíblico, en el versículo 30 dice de 1 Samuel 15, y él le dijo: yo he pecado pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios, dice. ¿Sabe qué pasaba con Saúl? Saúl tenía un problema de que él no quería perder la imagen de rey. Él no quería sentirse avergonzado de lo que había hecho delante del pueblo. Él quería mantener su imagen intachable como rey. Él no pensaba en un momento de que yo estuve obedeciendo quizás la voz del pueblo, por eso que me pasó lo que me pasó, sino que él se dejó llevar por lo que el pueblo le decía. Y acuérdese que cada líder debe dejarse guiar es por Dios. El pueblo sí toma una gran decisión, pero siempre son basados bajo los parámetros de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia y la obstinación del rey Saúl? Pues la consecuencia del ser obstinado, el ser obstinado es como la idolatría, es que el Señor le quitó el reinado a Saúl. El Señor y se lo otorgó a alguien que era más digno que él. Algo que nosotros como creyentes no podemos hacer es obedecer la voz de los hombres que obedecer la voz de Dios. El Señor no se agrada de eso. El Señor no se agrada cuando alguien toma decisiones sin consultarle a Dios primero, porque nosotros somos hijos de Dios y tenemos que primero consultarles a Dios, porque Dios es el que nos da la respuesta. Él tiene la mejor respuesta para cada pregunta e interrogante que nosotros tenemos en nuestras vidas. Entonces, esta es la otra forma de adoración, de adorar o de idolatrar, la obstinación, como la vimos con el rey Saúl. El rey Saúl era una persona muy obstinada, que pensaba que estaba andando en obediencia y creía que estaba obedeciendo, y aún cerrado en sus pensamientos, él decía: he hecho todo lo que Jehová ha dicho. Y sin embargo había dejado vivo al rey y el pueblo había tomado el botín, el ganado. Mis amados hermanos, que este mensaje haya llegado a sus corazones y que cada uno de nosotros podamos aplicarlo a nuestras vidas. En nuestro entorno, todos somos líderes, dentro de nuestros hogares, dentro de nuestro trabajo, y siempre las decisiones que nosotros tomamos van a estar basadas primeramente en Dios. Es Dios quien guía nuestras vidas, porque Él es el que conoce el presente, el pasado, el futuro, y Él conoce lo que nosotros, lo mejor para nosotros. No nosotros tenemos las mejores decisiones, es Dios. Cuando tenemos esa comunión con el Padre, solo esperamos del Padre la respuesta. ¿Ustedes saben por qué David era un varón conforme al corazón de Dios? Porque él, antes de salir a la batalla, él oraba, él le pedía al Señor: Señor, salgo, sí sale. Señor, voy,
Vaya, esa era la diferencia entre Saúl y el rey David, que el rey David siempre se sometía y esperaba en el Señor. Pacientemente esperé en Jehová, decía también uno de los salmos de David. Mi amado hermano, no quiero terminar este mensaje sin antes orar. Y yo quisiera que ustedes me acompañen a orar en este momento. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy gracias por este mensaje, mi Dios. Padre Santo, que quede en lo más profundo de nuestros corazones, mi Dios. Padre Santo, nosotros somos llamados a seguir y obedecer tu palabra, mi Dios. A dejarnos guiar por tu palabra, mi Dios. Que nada ni nadie interponga, Señor, los propósitos que tú tienes establecidos para cada Señor, para cada persona. Mira, mi Dios, pongo en tus manos esta iglesia y todas las iglesias de todas las denominaciones, mi Dios, para que seas tú dando sabiduría a cada líder, a cada persona que esté direccionando cada iglesia, mi Dios. Que sabiduría tuya se riegue en los corazones, que temor tuyo esté en sus corazones, mi Dios. Te alabo, mi Dios, te bendigo, porque tú vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. En el nombre de Jesús te doy toda gloria y toda honra. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Después de tanto encontré un hogar. No es una casa, es donde tú estás. Perdido estuve y tropecé. Rendí mi vida a ti, yo confiaré. Y solo tú renuevas mis fuerzas. Solo tú, amor, me sustenta. Solo tú, mi alma despiertas, me has comprado con tu amor. He comprobado tu amor por mí. Es mucho más de lo que pueda imaginar. El tiempo pasa y tú no cambiarás. Toma mi mano, iré a donde vas. Y solo tú renuevas mis fuerzas. Solo tú, amor, me sustenta. Solo tú, mi alma despiertas, me has comprado con tu amor. En tu presencia estoy vivo otra vez. En tu presencia
prédica que estuvo muy interesante. Así que ahora nos vamos a pedir con una oración. Querido Dios, nosotros te agradecemos por el tema que nos brindaste, por el hermano Lalo, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciendo la vida de él y la de su familia, así como nuestras vidas en todo momento, Señor, junto a las personas que están a nuestro lado. Que seas tú nuestra fuente de inspiración en todo momento, Señor Jesús. Y sobre todo que podamos seguir firmes en la buena batalla. En el nombre de Jesús, amén. Y no se olviden de compartir, de darle like y de suscribirse a nuestras páginas. Gracias.